Nuestros comportamientos, pensamientos y manifestaciones vienen siendo fuertemente permeados por los contenidos y medios digitales. Están en riesgo las culturas locales por la cibercultura y la globalización. Hoy hablaremos de cibercultura con el analista político Carlos Naranjo. Acompáñenme. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de Conecta Cortésmente, donde cada semana propiciamos diálogos con especialistas para abordar temas de interés general. Hoy hablaremos de la cibercultura y para eso nos acompaña hoy Carlos Naranjo, un gran invitado, publicista, psicólogo, periodista, todos los días lo vemos en Teleantioquia, especialista también en ciencias políticas y también está haciendo una maestría en economía, o sea que todo un especialista en muchos temas, pero sobre todo hoy, Carlos, queremos propiciar con usted diálogos y sobre todo hablar de un tema que actualmente suscita, digamos que muchos interrogantes, porque indudablemente los impactos que tiene hoy este mundo donde por lo virtual, lo digital, han empezado a migrar muchas de las relaciones, de las formas de relacionarnos y asimismo la cultura pues ha ido mutando a estas esferas. Yo quisiera primero, Carlos, y darle las gracias por aceptar nuestra invitación, primero que empezáramos a hablar de esos impactos negativos y también positivos en lo que tiene que ver las relaciones, en lo que hoy denominamos la cibercultura. Camilo, primero que todo, muchas gracias por invitarme a Cortésmente. Me siento muy contento de poder estar acá. Hablando de este tema que, como te decía ahora antes de entrar al aire, tiene más preguntas que respuestas. Ante la sociedad globalizada y el mundo digital, no sabemos exactamente cuál es el punto donde vamos a parar. Hacer una valoración de lo positivo o lo negativo es muy difícil porque dependerá de cómo se utilizan esas herramientas. Por ejemplo, en publicidad nos hemos dedicado mucho a estudiar los medios de comunicación y sus impactos. Cuando por allá en la década de los 60 y los 70 comenzaron a hacer su aparición los grandes medios de comunicación electrónicos, en ese momento como la televisión en Colombia, pensábamos en esos nuevos medios de comunicación como en un monstruo que se iba a devorar todas las culturas. Y si bien esos medios electrónicos han homogenizado partes de las culturas, también han traído muchas ventajas y muchos beneficios en términos de la posibilidad de estar conectados permanentemente. Es decir, hoy en día sucede algo en China o algo en Corea del Norte y todo el mundo se entera de inmediato e incluso puede solidarizarse. Recordaba justamente una frase de uno de los fundadores de Greenpeace, este movimiento ambientalista, que él decía que hoy en día se hace más con el disparo de una cámara que con el disparo de un arma. Es decir, las movilizaciones sociales también se dan en torno a estas globalizaciones. Entonces, yo no sabría exactamente cuál es la parte negativa y cuál es la parte positiva. Sí podemos decir que hay una tendencia a homogenizar las culturas, pero también sucede una cosa muy particular y posiblemente en el desarrollo de este programa hablemos de eso, y es que a medida que aparece ese movimiento homogenizador irreversible, que es la globalización, también han ido apareciendo en el mundo unos movimientos supremamente resistentes, casi que extremos, a ese tipo de manifestaciones como son los movimientos nacionalistas. Ajá. Carlos, primero pues habría que también hacer un contexto, porque muchas veces cuando hablamos de cultura las personas la asocian al tema artístico, sí, al tema del entretenimiento, pero digamos que entendiendo la cultura desde esos comportamientos, esas características, esos hábitos, indudablemente hemos migrado muchas de esos fenómenos normales en la interacción, en las relaciones, a este mundo digital. O sea, ahora las personas prefieren, digamos que compartirse, ahora la información
El criterio se forma mucho desde los contenidos, desde las plataformas. Entonces ahí aparecen unos riesgos que indudablemente, y creo que en eso tiene usted toda la razón en decir qué es bueno, qué es malo, es más bien la utilización. Creo que ese es un primer elemento muy interesante que usted nos propone, pero sí hay que comprender que hoy hay un mundo y hay una cultura que está siendo, digamos que insinuando una cultura global, ¿cierto? O unas características en los hábitos y en los comportamientos de una manera muy global. Sí, abordemos eso que estás diciendo, Camilo, porque me parece muy importante, como establecer un marco conceptual para esta discusión que tiene que ver con la cultura, un tema en el que vos también has trabajado tanto. En ciencias sociales se ha presentado una discusión sobre qué es la cultura, ¿no? Y claro, normalmente lo asociamos con manifestaciones artísticas. Durante buena parte del siglo XX, buena parte también de las ciencias sociales, incluida ahí la antropología y el psicoanálisis, definieron la cultura como lo opuesto a la naturaleza, es decir, toda esa modificación radical que hacía el ser humano de la naturaleza. Hoy no estamos tan seguros de esa definición, creemos más bien que en la cultura hay una transición paulatina entre la animalidad y la humanidad, pero hay vestigios culturales dentro de los animales también, y eso es una cosa bien importante. Pero lo otro, para poder abordar el tema de la cultura, es tratar de definirlo en términos de aprendizaje, es decir, todo lo que los seres humanos aprendemos por nuestro contexto, es decir, toda esa carga que no viene en términos genéticos, sino en términos, y pongámoslo esto en palabras de Richard Dawkins, en términos meméticos. Él hace una metáfora entre genes y memes. Él dice que los memes son las cargas culturales que se transmiten también de generación en generación, pero que no están en nuestra biología. Ahora vamos a lo que vos estás planteando, que son las relaciones. Y con respecto a eso, hay un filósofo y politólogo polaco que hizo muchísimos aportes, Zygmunt, y él decía, por ejemplo, que vivíamos en una especie de realidad líquida, y esa realidad líquida tiene que ver con esas nuevas posibilidades que dan las ciberculturas, que se vuelven, digamos, un poco más superficiales en términos de relaciones humanas. Hoy, cuando peleamos con un amigo, ya no hablamos con él y le decimos, ve, me pareció muy mal lo que hiciste, no quiero volver a saber de vos, sino que vamos a Facebook y lo eliminamos o lo bloqueamos. Antes había que darle la cara a la novia o el novio para decir, ve, esto no está funcionando, vamos mal, o hacemos algo o esto se termina. Hoy mandas un mensaje por WhatsApp. Entonces se ha vuelto también como un poco más superficial todo ese tipo de contactos que para el ser humano habían sido fundamentales durante miles de años de evolución, porque durante miles de años de evolución aprendimos a interpretar los gestos. Es decir, mientras vos y yo estamos acá conversando, yo veo cuáles son tus expresiones faciales y las puedo leer. Eso es borrado de un tirón por los medios digitales muchas veces, porque no estamos viendo a la otra persona. Estamos chateando con ella, estamos publicando un estado y eso desaparece. Entonces, en ese sentido, hay una dificultad en términos de relaciones humanas, para ya mirarlo en aspectos psicológicos, y es que nos hemos vuelto, digámoslo, menos trascendentales, ¿sí? Le hemos quitado parte de la trascendentalidad a las relaciones humanas que son fundamentales para nosotros, que somos una especie social. Carlos, justamente con ese tipo de fenómenos que se dan en las relaciones, yo quisiera que entráramos un poco a cómo estas relaciones, que indudablemente se tienen que dar en procesos, por ejemplo, formativos, educativos, y quiero plantearle dos escenarios. El escenario, digamos que académico, escuela, colegios, procesos formativos, donde indudablemente, no solo por el tema que estamos viviendo hoy de pandemia, que se tuvo que hacer utilizar este tipo de herramientas, pero resulta que ahora los niños, desde muy tempranas edades, ellos ya tienen, digamos que ya llegan como con ese chip incorporado de acceder a las herramientas, de saberlas manejar, más que un adulto mayor. Entonces ahí aparece, digamos que este primer escenario en lo educativo, que desde algunas posturas parece ser como un enemigo de los procesos formativos, porque entonces dicen, no, es que el libro, es que la gente ya se volvió perezosa,
¿cierto? Entonces, primer escenario, y el segundo tiene que ver también con los medios de comunicación. Entonces, quisiera que primero habláramos de este primer factor, de lo que es la cibercultura y las herramientas que hoy tenemos, cómo inciden y cómo vienen, digamos que proponiendo unas transformaciones también desde lo educativo y lo formativo. Sí, todas estas herramientas, Camilo, ofrecen un riesgo y una oportunidad. Ajá. En el caso de los niños, que básicamente son iguales a los niños de hace miles de años, simplemente que han estado aprendiendo desde muy temprana edad. Nosotros no tuvimos esa posibilidad, es decir, la generación tuya y mía vivió el cambio de lo analógico a lo digital. Ajá. Pudimos saber tanto lo que era escribir en una máquina de escribir como escribir ahora en un ordenador. La mayoría de los chicos ahora, de los niños, pues no pasaron por eso. Tienen una ventaja sobre nosotros en la utilización de esas herramientas, pero también hay que reconocer, y como le estábamos hablando ahora, que al ser una especie social también tienen ciertas dificultades en esa socialización que parte de esas herramientas les están quitando. Y les están quitando no necesariamente porque ellos quieran. Bueno, acabamos de atravesar una pandemia que, entre otras cosas, hubiera sido muchísimo más difícil de atravesar si no tuviéramos las herramientas digitales. Bueno, sí, todavía el COVID-19 está con nosotros, pero digamos que ya con la vacuna se está terminando la pandemia. Posiblemente tendremos todo este año también de tapabocas, distanciamiento social y lavado de manos, pero estamos poco a poco volviendo a entrar, por ejemplo, en el caso de la educación, a lo que están llamando ahora la alternancia. Es que van los chicos, a veces 1 o 2 veces a la semana, y pueden ver nuevamente a sus compañeros, que es una cosa fundamental. Porque es que si la educación tiene una labor más allá de lo académico, es una labor socializadora. Lo que recordamos la mayoría de nosotros cuando estuvimos en el colegio no son tanto las clases de álgebra o de trigonometría, sino los amigos que hicimos y los recuerdos que tenemos a través de las clases. Eso es fundamental y posiblemente se esté perdiendo parte de eso debido a las necesidades que está implicando en este momento ese mundo digital. Pero yo creo que una combinación entre ambos es sana, porque por otro lado, el mundo digital ofrece unas herramientas maravillosas. Para hablar nuevamente del mundo analógico, yo recordaba hace tiempo que cuando estaba en el colegio yo estaba buscando una frase de Bertolt Brecht que habla de primero vinieron por los comunistas, pero a mí no me importó porque yo no soy comunista, después vinieron por los católicos, pero a mí no me importó porque yo no era católico. Y yo quería saber exactamente cómo había sido redactada esa frase. No te imaginas el montón de semanas que estuve buscando en las bibliotecas exactamente esa frase. Hoy usted coge un teléfono celular y digita la frase incluso mal. Y Google se la corrige y le dice cómo se escribe bien y quién la dijo. Entonces hay unas ventajas también en términos de inmediatez para la mayoría de nosotros. Había otra parte segunda de la pregunta que me estabas haciendo, los medios. Los medios. Entonces, en los medios quiero plantearte, Carlos, algo, y es, antes los medios tradicionales que aún, pues digamos que todavía existen, que también tienen sus plataformas, tienen, digamos que otras formas también de incidir en esas inteligencias colectivas, en esas verdades colectivas, en cómo se genera opinión, cómo se genera la información a las personas, pues hoy, por lo que mencionabas ahorita, es inmediato. O sea, nosotros podemos, digamos que enterarnos en lo que pasa en segundos al otro lado del mundo, pero resulta que aparecen nuevamente los riesgos y quiero plantear el programa no en términos de ver la cibercultura, de ver estas herramientas, digamos que como algo peligroso, pero sí me interesan mucho las reflexiones y la responsabilidad que debemos de tener nosotros como ciudadanos, también los padres con sus hijos, la misma gente con la información, porque claro, ahí aparecen las noticias falsas que muchas veces generan en las personas desinformación, manipulación, y ese sí es un riesgo que vivimos casi todos los días, en lo político, en el consumo. Ahí creo que sí estamos muy expuestos. Sí, es cierto, es un riesgo que vivimos hoy de manera constante, pero que también no es un riesgo solo de nuestra era. Es decir, en la Edad Media teníamos el riesgo de solamente creer en una forma de ver el mundo, que en este caso estaba dictada por la religiosidad, y eso permeaba todo. No había una forma de pensar diferente.
Hoy los medios de comunicación nos ofrecen los riesgos asociados a la política, nuevamente, a la religión, a las noticias falsas. Y creo que en ese sentido el antídoto, tanto en la Edad Media como ahora, ha sido el pensamiento reflexivo, la crítica, el tomar las cosas con beneficio de inventario. Y en ese sentido de tomar las cosas con beneficio de inventario, yo creo que la formación cultural y la educación juegan un papel fundamental, no entendiendo la educación como ir al colegio o ir a la universidad, sino todo lo que se puede brindar desde los núcleos centrales, de la familia, los amigos, la gente cercana, lo que entregan, por ejemplo, las administraciones municipales a través de los programas culturales que permitan generar ciudadanos críticos, no ciudadanos simplemente seguidores de las tendencias. Y en eso creo que todavía nos falta muchísimo. Creo que ahí aparece uno de los principales retos y es la formación. Creo que hay un reto y hace 8 días estábamos hablando de educación, de sistemas de educación y aparecía también ese mismo elemento de cómo hoy los docentes, el mismo sistema tiene que empezar a comprender unas realidades que tenemos a la mano, porque indudablemente si el docente, la misma familia, se va quedando, digamos que un poco enquilosado en pensar que todo es malo, que un celular, un computador, todo lo que tiene que ver, digamos que con esa nueva interacción por las redes sociales, creo que ahí es donde aparecen, digamos que el perder las oportunidades de lo positivo en torno al acceso a la información, a la inmediatez también, ¿cierto? Y el derecho de estar informados y escoger, que creo que en eso podría uno de pronto ver algo muy favorable, porque hoy tenemos la posibilidad de escoger. Antes teníamos 2, 3 canales de televisión, hoy tenemos medios internacionales, tenemos muchas posibilidades y quisiera de pronto, Carlos, que ya desde su experiencia como periodista, en el trabajo que hace desde Teleantioquia y no solo sino también como analista político, en los medios también han tenido que moverse muy rápido, porque ahora un influencer, una persona con un celular le coge a usted la noticia. Totalmente, y de hecho yo creo que esa es una de las posibilidades que han generado estos nuevos entornos digitales. Hay perfectamente influencers que son más poderosos en términos, valga la redundancia, de influencia que un medio de comunicación. Una sola persona puede ser un canal de televisión y puede tener más seguidores. Esa es una de las posibilidades, claro. Entonces, eso ha implicado que los medios de comunicación tradicionales hayan tenido que reinventarse de acuerdo a esas posibilidades que les está mostrando la nueva virtualidad y a esas nuevas exigencias. Por ejemplo, los canales privados pues han tenido que recurrir en parte a esos influencers para involucrarlos dentro de su programación. Nosotros, por ejemplo, en los canales regionales, hemos optado por caminos en los que tratamos de que esa posición crítica y de educación también esté al alcance y a la mano de las personas. Justamente ahora, con la pandemia, la televisión jugó un papel fundamental. En Teleantioquia estrenamos un programa que se llama Profes Melos, que tenía justamente la finalidad de poder llegarle a los chicos que no podían conectarse por celular, porque a pesar de que acá estamos hablando de la internet y toda la influencia que tiene en el mundo, la verdad es que no le llega a todo el mundo, ¿sí? Hay muchas regiones todavía de Antioquia donde no se pueden conectar fácilmente. Entonces no había forma, incluso había partes de Antioquia donde no llegaba la televisión y para eso tuvimos que desarrollar Escuela de Colores, que es un programa radial, es decir, casi que volver al principio del siglo XX para poder llevar esos contenidos a las personas. Entonces, claro, son unos nuevos retos y yo no sé hasta qué punto los medios convencionales están pudiendo adaptarse. Creo que muchos de ellos van a desaparecer. Los periódicos eso, que durante tanto tiempo nos ofrecieron un material impreso que leíamos todos los días, comenzaron a encogerse, ya no son el periódico gigante que el papá doblaba por la mañana, sino que se volvieron cada vez más pequeños y empezaron a pasar tímidamente a la virtualidad, yo diría que muy tímidamente, sin hacer una exploración detallada de las posibilidades que ofrecía eso.
Solo unos pocos medios se volcaron definitivamente a la virtualidad y creo que les ha ido bien en la medida de lo posible, pero hoy la mayoría de ellos no saben cómo vivir de la virtualidad. Han comenzado a cobrar por los contenidos, pero todavía no saben bien cómo hacerlo. Entonces están como en esa transición, parecido al cambio que hubo entre fotografía análoga y digital. Muchas empresas, como por ejemplo Kodak, que era la de los rollos, fallecieron en ese intento. Seguramente también muchos medios de comunicación van a fallecer en ese intento de pasar de un lado a otro, porque no es un cambio sencillo, es un cambio que implica nuevos paradigmas y no todo el mundo está en la capacidad de leer esos nuevos paradigmas. Y con respecto a lo de los papás, los niños, las oportunidades, yo creo que la economía nos ofrece un buen ejemplo. En términos económicos, la mayoría de las veces cuando uno prohíbe algún tipo de comportamiento, bien sea por el intercambio de un producto o un servicio, eso tiende a generar mercados paralelos. Verbigracia, las drogas, ¿sí? Cuando aparece la prohibición de las drogas, aparecen mercados paralelos que empiezan a nutrir aún más eso que uno quiere evitar. Entonces, la mayoría de las veces, lo mejor es poder dejar que se desarrollen libremente esos mercados, pero no siempre se puede. Entonces, cuando eso no se puede, uno opta por la opción de la regulación. Y yo creo que esa es una alternativa para los papás. No se trata de que los niños hagan lo que les da la gana con los dispositivos móviles, pero sí que haya una regulación, no una prohibición. Además, que vayan aprendiendo de eso. Por supuesto, los papás no nacieron en la época digital. La mayoría nacieron en la época análoga. Entonces, algunos no entienden muy bien lo que hay. Entonces, uno corre el riesgo de satanizar ese tipo de contenidos o volverlos demasiado inofensivos porque no lo conoce. Y la verdad es que no son inofensivos. Un celular es una ventana abierta al mundo, a todo el mundo, con los riesgos que hay, por ejemplo, de depredadores sexuales. Entonces es muy importante que los papás por lo menos traten de alfabetizarse en términos digitales, porque es que también hay una desalfabetización, una ignorancia en términos digitales que es muy importante y que tenemos que tratar de paliar por medio de la educación, de educación virtual, de enseñarle a las personas las posibilidades que hay alrededor de las herramientas digitales para que los papás acompañen a sus hijos o a los niños que están acudiendo, porque de verdad también que los contenidos que hay son maravillosos. Estamos asistiendo, yo creo que a una de las primeras generaciones realmente terrícolas, y terrícolas quiere decir a jóvenes que son ciudadanos del mundo, ciudadanos del mundo en el sentido de que ellos no se sienten o antioqueños o colombianos, es decir, ser antioqueño colombiano para ellos es un accidente de donde uno nació, como decía también Rodolfo Ginás, el neurofisiólogo. O sea, yo soy colombiano, pero donde uno nace es un accidente. Son ciudadanos del mundo y han podido viajar, bueno, antes de la pandemia, a cualquier lugar del mundo. Hoy el mundo está más conectado que nunca y esos conocimientos también están más conectados que nunca. Entonces, lo que para nosotros era una dificultad hace 20 o 30 años de, no sé, imaginarnos estudiando música en Berlín, Alemania, hoy realmente ya es una cosa posible para la mayoría de los chicos que pueden aplicar a través de Internet a cualquiera de esas becas. Así es, Carlos, y quisiera como hilar dos temas que usted ha tocado, y es el escenario de lo que es, por ejemplo, un canal local, haciendo un poco la comparación con lo que está pasando en los medios nacionales, cómo han tenido que, digamos, que comprender ese mundo digital globalizado, pero digamos que un canal local, y quiero juntarlo un poco con lo que es las culturas locales, con las expresiones muy de la idiosincrasia de cada territorio, que indudablemente ya tienen, digamos que una mirada, tienen unos referentes, tienen otro tipo de información, de ver el mundo. Eso está muy en riesgo, o cómo garantizar, y si sí es necesario garantizar, digamos, que se tengan unas identidades muy propias en los territorios, porque vuelvo y retomo lo que hablábamos al inicio. Puede ser que esa cultura, una cultura global, unos hábitos, unas maneras de ver el mundo, que ya están muy desde lo que también planteaba Ciudadanos del Mundo, ¿cierto? No hay unas fronteras en espacios. Y eso ahí aparece, digamos que, Carlos, realmente como un riesgo, o cómo entenderlo ya desde esa mirada, un poco desde lo que es la sociedad, las transformaciones.
Y por eso le quería colocar el ejemplo de lo que es un canal local, lo que son las culturas locales. Camilo, qué buena pregunta. Y para volver al principio del programa, no sé si tengo una respuesta ante esa pregunta. A mí me parecen supremamente valiosos todos los esfuerzos que hay de la localidad, ¿sí? Por de alguna manera mantener el orgullo que hay alrededor de ciertas manifestaciones culturales. Y creo que hay unos ejemplos de localidad en el mundo, de culturas que valoran muchísimo lo que tienen y en ese sentido también han sido reconocidas por el resto del planeta. Cuando uno piensa en un país como México, que se siente tan orgulloso de su cultura, o España, que se siente también tan orgulloso de su cultura, pues uno vuelve a las referencias que hay en la localidad. Lo que pasa es que esa localidad también ofrece unos riesgos, y son los riesgos que hablábamos también sobre los nacionalismos extremos. Y es que muchas veces alrededor del amor por la localidad aparecen ciertos fenómenos xenofóbicos que se pueden volver supremamente peligrosos. ¿Dónde está ese punto medio entre no querer nada de lo que tiene uno en su territorio o quererlo todo en lo que tiene en el territorio? Es muy difícil de plantear. Yo creo que de todos modos las culturas se están, parecido a un diagrama de Venn, de esos que uno veía en el colegio donde se intersectaban los conjuntos, se están intersectando. Y como un poco, Carlos, como lo que hablan de las culturas híbridas, un poco. Sí, de alguna forma nos estamos combinando todos, con la dificultad de que buena parte de esa combinación está dictada por los poderes que tienen algunos sobre los grandes medios de comunicación en el mundo. Justamente hoy estábamos hablando en Teleantioquia sobre la pelea que hay entre el gobierno de Australia con Facebook y Google por las noticias y cómo se está reconociendo una parte de la pauta publicitaria. Pero bueno, ese tipo de conflictos se están presentando en todo el mundo, entre los estados y estas grandes megacorporaciones que tienen acceso, por un lado, a la información de todo el mundo, pero a distribuir sus contenidos. Eso es un riesgo, pero es inevitable. Es decir, como decíamos al principio, esa globalización es irreversible, es irreversible. Pero a medida que aparece esa globalización, también aparecen esos movimientos que le dan valor a cada una de esas identidades en cada parte del mundo y que los van haciendo muy valiosos, incluso en términos de marketing. Para la gente, por ejemplo, visitar determinados países es muy importante por lo que representan esas culturas en términos de diferenciación. ¿Hasta dónde mantener esa diferenciación es la pregunta? La verdad, no lo sé. Yo creo que habría que encontrar como un justo medio entre el orgullo por lo que uno es y de dónde viene, pero también la importancia de reconocerse como un ciudadano del mundo, como una persona cosmopolita. Pues Carlos, realmente muchas enseñanzas, sobre todo muchas reflexiones, nos deja usted en todos sus planteamientos, porque sin duda es un tema que, como lo dijimos desde el inicio, es un tema muy amplio, un tema que indudablemente suscita muchos escenarios de análisis, de comprensión, pero creo que el ponerlo en un contexto primero de procesos formativos, de procesos de construcción, de procesos también de abrir un poco, digamos que la posibilidad a ver los beneficios en medios también de regulación, un poco de cuidado, ¿cierto? Que creo que en eso deja usted algo muy importante a las familias, a los papás. Es importante conocer, ¿cierto? Tratar de no verlo simplemente desde la prohibición, sino también de comprender qué pasa con eso, cómo lo puedo gestionar para que pueda servir para un proceso educativo. Creo que desde ese punto de vista hay algo muy interesante y me quedo mucho, indudablemente, Carlos, con ese planteamiento desde la cultura, porque creo que en los municipios, por ejemplo, en un municipio como El Retiro, que siempre ha tenido unos valores de conservar, de cuidado, de protección, de todo lo que tiene que ver, indudablemente puede ser un sello muy interesante que pueda fomentar otras cosas, pero indudablemente tenemos que vernos en un mundo hoy que tiene muchas oportunidades y que estamos conectados. Entonces quisiera finalmente, Carlos, que cerrara un poco estas reflexiones para que dejemos también en punta muchos temas, porque creo que qué rico volverlo a tener, ya sea bien hablando de este tema u otros, porque por su formación, por el contexto que tiene también del municipio, creo que sería muy enriquecedor para nuestros televidentes. Camilo, pues no, finalmente
agradecerte nuevamente acá la invitación. Claro, yo creo que en el caso del municipio del Retiro ha habido un sello muy profundo alrededor del tema de la conservación, que yo creo que ha estado en riesgo últimamente y que es importante echarle un ojo. Pero por supuesto, también tendremos que hacer parte de ese mundo globalizado y poder meternos, inmiscuirnos, aprender de esas culturas globales, porque son parte de lo que posibilitará, por ejemplo, en el caso de las nuevas generaciones guarceñas, que puedan adaptarse a los nuevos contextos del mundo, a esas nuevas realidades, a esas nuevas exigencias, con sus riesgos y con sus oportunidades. Pero es que los riesgos y las oportunidades no se enfrentan desde la ignorancia, no se enfrentan dejando las cosas de lado, guardándolas, haciendo de cuenta que no existen, lo que llamaría el psicoanálisis como en una posición perversa, hacer de cuenta que eso no está. No, eso está y hay que reconocer esa realidad, hay que aprender sobre ella, tenemos que alfabetizarnos sobre ella, porque como estábamos diciendo, nos falta todavía aprender y es una realidad que avanza a la velocidad de la luz, es decir, es impresionante la velocidad a la que avanza eso. Entonces, creo que se necesita una formación y una inquietud permanente por todas esas cosas, todo eso desde una mirada crítica y desde una mirada que posibilite que las personas tengan beneficio de inventario sobre todo lo que están recibiendo en términos informativos de los medios de comunicación y de las redes sociales. Carlos, pues muchas gracias. Realmente esperamos tenerlo nuevamente acá. Todos los días está en Teleantioquia un programa supremamente bueno para que las personas, pues estoy seguro que muchos lo ven acá en nuestro municipio. Y gracias por sus enseñanzas, por sus reflexiones. A todos ustedes, queridos televidentes, los invitamos para que estemos la próxima semana con un invitado más, para que hablemos frente a frente cortésmente.